Sí. Date un tiempo porque ahora estás en loop, porque estás presentando, estás mostrando. Ok, pone presentar, tenés dos opciones, podés presentar todas las pestañas que tengas abiertas o solo la pestaña que querés presentar. Presenta la pestaña que querés presentar y trabajas con esa o la pestaña si solo acá y entrar en la pestaña que querés presentar. Y yo voy diciendo, tomando un minuto, te voy diciendo si se ve. Ahí estás empezando a presentar. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿cómo se pasan las diapositivas? Ya lo voy a descubrir. En vista, viste que ahí tenés insertar diseño, presentación con diapositiva o vista en el menú superior. Perdón, soy muy obse, perdón si te interrumpo. Está bien, porque yo no sé. Okay. Bueno, esto era el Instagram antes. Yo puse ejemplos antes y después, porque está bueno ver también cómo era antes. Si ustedes se fijan, no había paleta cromática definida. Teníamos varios azules, teníamos celeste, azul. No había tipografía definida tampoco. Lo que hicimos fue hacer un manual de estilo, un manual de estilo editorial. Hacer un manual de identidad visual. También hicimos un manual de crisis para posibles situaciones, que eso está bueno que cada organización tenga en lo posible. Bueno, son un montón de cosas a considerar para armar más o menos algo armónico y que después todas esas seccionales respeten esa visualidad. Además, de dedicaciones son un montón, tenemos 25 nosotros. Esto es ahora. Vemos un feed mucho más armónico, con una paleta de colores definida. Ya tiene otro color, con fotos, con texto. El Twitter, antes, por ejemplo. Antes acá vemos que se compartió una entrevista a la secretaria general y compartieron directamente el link. ¿Por qué digo que no está tan bueno esto? No está bueno porque, primero, que no es llamativo. Nadie se va a meter en un enlace a escuchar una hora de entrevista. Es mejor compartir un fragmento en crudo y quizá una cita breve. Porque, bueno, y abajo agregás el link, ¿no? A la nota completa. Hicimos mucho, el recurso de los hilos está buenísimo y lo estamos usando un montón. Y el audiovisual en Twitter también va. El tema de segmentar audiencias nos sirvió también. Bueno, pensar por ahí, no sé, en Instagram y en Facebook nos van a ver más afiliados. En Twitter quizá no, es más para el ámbito periodístico, político. Eso también está bueno, pensar a quiénes nos dirigimos en cada red social, porque no se puede replicar el mismo contenido. Esto es el Twitter ahora, por ejemplo. Una disertación de nuestra secretaria general con una cita, nada más. No vamos a poner tampoco un choclo de todo lo que dijo, sino una cita que más o menos resuma lo que fue el encuentro. Si alguien más quiere ver, puede leer la nota completa, le dejamos el enlace ahí abajo. El recurso de los emojis también está buenísimo.
porque descontractura un poco todo lo que es la escritura, que no quede todo texto tan choclo. Bueno, esta era la web antes. Como verán, el SADOP estaba en mayúscula, ahora no, mantuvimos el logo, eso sí. Acá estaba el buscador de seccionales, lo puse acá de ejemplo porque, nada, se desplegaban las 24 provincias y era horrible ese buscador. La vuelvo ahora. Bueno, hubo un cambio radical, no solo con los colores y todo eso, sino con también la distribución de la información. Sobre todo, lo pensamos como que tenía que ser cómoda para la afiliada y para el afiliado. Nada, que le sea de utilidad. Separar información gremial, separar beneficios. Por ejemplo, separamos las 4 categorías y en los posteos nos manejamos así. Si vamos a publicar, por ejemplo, un post sobre los beneficios que da el sindicato, no vamos a usar el mismo color que si es un comunicado sobre paritarias, por ejemplo, que es información gremial. Diferenciar las categorías y ponerle, no sé, un color o al menos una tipografía para cada uno, está bueno porque eso nos ayuda a diferenciar no solo a nosotros, sino a quienes nos ven, qué tipo de información es, y a identificar también. Y por último, bueno, puse de ejemplo acá, este videíto fue un reel que se nos ocurrió hacer para el 8M del año pasado. Adoptamos una tendencia de TikTok que decía, bueno, es obvio que soy mujer y nosotros le agregamos, es obvio que soy mujer docente y se sumaron un montón de afiliadas nuestras y bueno, se súper viralizó. Llegó a tener más de 17.000 visualizaciones y llegó a trascender directamente la comunidad educativa, porque ya no era que era replicado solo por docentes. Con el reel logramos llegar a otros espacios donde no hubiéramos llegado. Está bueno. El recurso de los reels, sobre todo para Instagram, que lo puedan usar los sindicatos, también está bueno. Metro Delegados, por ejemplo, vi un par de producciones que están buenísimas también. Y está bueno también lograr salir de ese círculo, ¿no? De hablarnos entre nosotros. Eso tratamos de hacer siempre nosotros también. Como de, bueno, sí, obviamente el foco es el afiliado y la afiliada, el docente, pero también está bueno salir de ahí para poder llevar el mensaje, llevar nuestras ideas para otro lado. Bueno, perdón la desprolijidad, pero creo que más o menos se vio. Y ahí estuve mirando la web de comunicación sindical que no la había visto en esta pausita y está muy linda, también muy ordenada. Bueno, gracias. Te cedo la palabra. Un poco, si quieren. Bueno, gracias, Agu. Después los voy a seguir en las redes, también estuve chusmeando un poco. Yo también fui alumno del seminario el cuatrimestre pasado, principios del año pasado. También con esta materia terminé la carrera ya después de muchos años. Y bueno, el TIF me sirvió también para bueno, a ver si se cortaba un poco el buco de la tesis, que calculo que la mayoría de nosotros lo hemos tenido en común en la UBA, que siempre fue un tema. Así que, nada, yo entré con una idea, yo trabajo en marketing digital, soy desarrollador WordPress en general, también hago otro tipo de trabajos, como la mayoría me imagino que
que han tenido que ser diseñadores por un rato y han tenido que hacer un montón de cosas. Lamentablemente eso sucede. Yo tengo, bueno, la particularidad como un montón de trabajadores que no tengo ninguna representación sindical ahora, porque estoy, digamos, somos los nuevos emprendedores que no tenemos derechos laborales, y me interesaba particularmente por una cuestión política, pero también por una cuestión del momento que estábamos atravesando, incursionar un poco en este seminario de sindical que conocí simplemente viendo la oferta de seminario STIF en ese momento. Y bueno, un poco con el comienzo de la cruzada, lo que me empezó a resonar es esta idea de la necesidad de encontrar un espacio digital que sea ágil y en el que se pueda mostrar un montón de información que circula alrededor de la acción sindical y la formación sindical en distintos espacios virtuales, no todos ni tan actualizados, ni tan fácilmente accesibles, ¿no? O visualmente incluso. Así que bueno, les quiero compartir un poco de la página, no sé si me imagino que la habrán creado, porque el proyecto finalmente cuando se presentó y que se lo acerqué a los docentes, bueno, desde el principio fue bien recibido, y ahora al día de hoy lo estamos utilizando también para la cruzada. Yo no sé si ahora ven lo que yo veo, si ven la web, si la muevo o no, y si me escuchan, porque sí, ahí los veo. Bueno, la idea era tratar de armar un portal donde podamos subir fácilmente videos, notas, información, y que, bueno, sea también simple para los participantes ahora del espacio de comunicación sindical, de subir distintas notas y demás. Entonces opté por un WordPress, una plantilla WordPress que tenía en su momento también, bueno, esto de tratar de replicar trabajos anteriores y ver cómo encontrar la vuelta para poder encontrar la mejor plataforma. Y bueno, finalmente fuimos de a poco, primero elegimos la estructura, la presenté, después fuimos definiendo los colores, nos juntamos un par de veces para ver cuestiones de contenido, porque inicialmente la idea era armar como, bueno, más un espacio más de formación, pero nada, se mezcló con una agencia de noticias y empezaron a surgir distintas ideas. Hoy en día tenemos noticias generales que estamos distintas publicaciones. Esto también surgió con las reuniones que tuvimos. Mostrar también cómo funciona la vida sindical y las distintas actividades que los sindicatos también pueden, porque nada, también vimos que había una oportunidad de buscar todos los beneficios y las prestaciones que los sindicatos constantemente están ofreciendo a la comunidad. Así que bueno, básicamente ustedes calculo que lo habrán visto, podrán seguir viéndolo. No tiene mucha complejidad que comentar de lo que ven, pero bueno, me parece que está bueno también poder pensar la comunicación sindical, incluso un poco con lo que decía Agustina, de una manera quizás de tratar de abrirlo y también estar pensando en detalles que a veces uno piensa que son, no sé, desde alguna postura podrían ser casi frívolos, pero como por ejemplo, no sé, elección de colores o rebranding, viste, como que quizás uno a veces se siente que en realidad el trabajo que hay que hacer es otro, o quizás, pero me parece que es muy importante abrir un poco el abanico
abrir los sindicatos, tratar de abrir un poco más, porque es un espacio de instituciones que hoy en día no solo están peleando por aquellos que están afiliados a cada uno de los sindicatos, sino también con los derechos que quedan también para los trabajadores representados y de alguna manera para establecer un piso, ¿no? Incluso pensando en que en algún momento vuelvan a reincorporarnos a nosotros los precarizados o mal llamados emprendedores. Así que bueno, básicamente ese es mi trabajo. Sí, hablando de eso, bueno, yo rescato que por ahí digo, hay que rediseñar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero bueno, no todos los sindicatos tienen un equipo de comunicación. Y a veces sí, hay una persona para todo y bueno, ahí se complica. Pero sí estoy de acuerdo en que hay que modernizar la comunicación, por lo menos sindical, a los tiempos que corren. Y bueno, porque hoy en día el terreno virtual es el terreno que tenemos que disputar nosotros. Agus, te quería hacer una pregunta con esto que dijiste del equipo de comunicación. ¿Ustedes trabajaron con un diseñador de Adobe o con un diseñador para la página web o con un diseñador externo? No, tenemos un diseñador acá en el equipo. Lo hizo con WordPress también. Gracias. Quedó bárbaro. Che, una cosa, para todos, todas, vayan escribiendo, quienes tengan consultas, comentarios y más, vayan escribiéndolos en el chat, así también se pueden ir leyendo. Aprovechando esto, sepan que Agus en breve tiene que partir, así que es el momento de hacer las preguntas, escríbanlas en el chat. Una cosita, me gustaría, Fede, Agus, que aprovechen también para contar de qué sirvió. El seminario básicamente sirve, justamente como decía Fede, la CLO no hace un rebranding. Y la verdad que no sirve demasiado tampoco para hacer un rebranding, más allá de que sirva para otras cosas. Es decir, hay una dimensión de la producción del conocimiento en lo práctico y de pensar en lo práctico que nos tenemos que animar a llevar adelante, que a veces esa pretensión academicista puede llevarnos una trampa, que no es que es quedarnos posibilitados de la acción. Nosotros tenemos un objetivo claro que es construir un mensaje que sea eficaz para nuestros objetivos. Y desde ahí utilizamos herramientas. Y eso es la comunicación. Responder en cualquier instancia de intercambio de la forma más eficaz posible. Y si eso logra que sea de manera democrática, mejor, mucho mejor aún. Entonces ese es nuestro punto. Entonces cuando aparecen estas cosas pretenciosas o cuando aparece la culpa porque hablas de branding, bueno, todo elemento tiene una identidad bancaria. Agustina, dentro de los manuales, mencionó un manual de crisis de procedimientos. ¿Podrías contarlo, Agus? Está buenísimo eso. Sí, bueno, eso también, y acá la primera vez realmente, así que nos pusimos a escribir un manual de crisis, no tenemos ni idea. ¿Para qué se usa? Para la organización de crisis, de problemas. Por ejemplo, no sé, una noticia en Chubut. Esto fue como el año pasado. En Chubut estuvieron los docentes de una zona, el sindicato no respondió, nos censuraron. Tenemos todo dividido por tipos de semáforos. El rojo
elegimos, probablemente no respondemos, bueno, todo eso sí contempla el formato de crisis. No pido más que se páginas, no es tan extenso. Perfecto. Es hay un texto de Mario Riordan, un especialista en comunicación política, que se llama Todos tienen un plan hasta que dan una trompada en la cara. Nosotros trabajamos mucho con el plan, pero justamente también con la dimensión de la flexibilidad que el plan debe tener respecto de qué pasa cuando aparecen estos imprevistos. Pero nunca buscamos aún la cuestión de sistematizar un conjunto de elementos de crisis. Más allá de que justamente la situación de crisis es porque es imprevista, pero si uno tiene canales, acciones posibles, si uno tiene una especie de doctrina, de un conjunto de elementos ordenados para la acción, tiene más tranquilidad respecto a eso. ¿Qué hacer ante un imprevisto? ¿A quién preguntar? ¿A quién toma la decisión ante imprevistos? Son cosas que también están muy buenas. Gracias a por esto. Hay un comentario que, a ver, sí, bueno, en este caso tenemos un grupo donde está la secretaria de combinación que tiene a los compañeros, o sea, la secretaria de defensa de las 24 seccionales. Y ahí va a mensaje general para todos, dudas, preguntan ahí en el grupo. Tipo de discusión. Fede, me gustaría que cuentes un poquito más cómo desarrollaste el proceso del TIF, para que se animen los compañeros que están hoy y que vean que no es ninguna cosa, como bien dijiste, no es ninguna cosa tremenda, que hay que saber de memoria las formas de interpelación que describían tú, ni mucho menos. Lo que hay que hacer es construir un material de finalización de curso, así que te escuchamos a vos. Yo arranqué el seminario tratando con la lógica de la carrera y el curso y a medida que fue avanzando la cursada me empezó a surgir esta idea de empezar a hacer algo más de me parece que por lo menos lo que me pasó a mí en el proceso en el cual fue avanzando la cursada y también por la presión de la vida cotidiana, ¿no? De tratar de encontrar la conexión entre algunas cosas que he hecho y las cosas que estamos viendo en la cursada. La idea original no era tampoco armar una especie de agencia con la cátedra para el funcionamiento, también la cátedra digital tenía las herramientas para hacerlo. Pero al principio fue acercarme a los textos, como casi toda la carrera, encerrarme a leer, tratar de ver desde qué perspectiva teórica podía tratar muchos recursos que además se multiplicaban cada vez más a medida que íbamos usando, íbamos también a usar la cual todos los recursos intertrabajadores y los sindicatos estaban recrudeciendo cada vez más. Ese trabajo de iniciación de la lectura primero hacer una introducción a partir un poco de esa alguna idea de esto un poco más usada o se sale un poco de lo que es el concepto más clásico de la carrera, de los temas intelectuales o que se acerquen y de lo conversen, porque eso para mí fue muy productivo lo que es el armado
también se suma un poquito después. La idea a mí me encantaría que se convierta en un colaborativo, ahí a poquito que se puedan sustentar ya por sí mismos, por lo menos los gastos fijos de mantenimiento de web y todo, que son cosas que también hay que tener en cuenta porque es cada vez más costoso. Y nada, no sé si respondí exactamente la pregunta. Perfecto. Osado, si quiere, pero hay ahora no me acuerdo bien, perdón, una que escribió una consulta que tiene una idea para viajar a Estados Unidos y planteaba la idea de analizar la comunicación o algún aspecto de los sindicatos de allá, en lugar de los de acá, o hacer una comparación, si podría hacer. Y la respuesta, sin duda mía, en este caso, sí, genial, mejor. O sea, porque acá todos los que analizamos y podemos analizar habitualmente un sindicato acá, pero ver experiencias de otros lugares nos enriquece. De la misma manera que, por ejemplo, hay también un cursante del cuatrimestre pasado que es de Chile, bueno, que estuvo en uno de los encuentros contando sobre el modelo sindical chileno. Bueno, eso nos enriquece. Cuanto más variado, bienvenido sea. Perdón, ¿puedo hacer una acotación a esta alumna que quiere trabajar con los sindicatos de afuera? Yo, por ejemplo, sigo la página de la UAB, que es la Union Automotive Workers de la industria automotriz de Estados Unidos, y lo primero que me sorprendió es que tienen 100 años de antigüedad. O sea, son históricos, algunos más que los nuestros, y un manejo de redes súper prolijo. Por ahí estaría genial que cómo es la modalidad de la organización allá, porque es distinta de las nuestras. Por ejemplo, ellos tienen lo que serían convenios por ultraactividad, no convenios generales por cada fábrica, sino que por ahí en Detroit Ford tiene uno. Bueno, me parece una iniciativa maravillosa. Adelante con eso. Voy a leer adelante, entonces, para lo que más que acabas de mencionar, en otro momento. Voy a leer, perdóname, un par de comentarios Manuel ya se respondió, la pregunta de Diego Martín ya se respondió. Virginia, Agustín y Federico por sus presentaciones. Quería saber cómo fue el proceso de bajar a la realidad sus propuestas de comunicación. Es decir, con quiénes hablaron, cómo fueron concretando cada etapa de rebranding, etc. Y leo la segunda y después contestan ambas. Agustina, ¿cómo operativizan? Creo que ya lo dijiste, la comunicación con sus seccionales, tienen compañeros de comunicación en otros puntos de la organización, creo que lo que dijiste del grupo de prensa, si no me equivoco. Pero bueno, los escucho. Los escuchamos. Bueno, no sé si... Sí, esperen. Yo iba un poco a improvisar, porque no es que tengo exactamente que responder con respecto a con quiénes hablaron, con cómo fueron completando la etapa del rebranding, con quiénes fueron hablando, yo les comenté. O sea, cuando aparece la idea, hablamos con Ezequiel y con Cristian, incluso me conecté a todo este grupo que ahora forma parte de lo que es el portal, como varias conexiones que fueron enriqueciendo al principio de la idea. Hubo una diseñadora que finalmente fue la que se encargó de la placa, porque en un principio había realizado yo, que bueno, soy medio, hago de todo, he hecho de todo, entonces me manejo con algunas de las cuestiones de diseño. Igual no soy desarrollador tampoco, quiero decir, no soy programador, sin embargo hago desarrollo
proceso fue ese, al principio abrir y comunicar. Y bueno, también amistades, cosas que uno hace tampoco porque no tiene los medios quizás para contratar a alguien, colegas que uno conoce, a los que le cuenta la idea, buscando ahí una devolución, distintas. Eso por lo menos yo, que hace varios años que trabajo por cuenta, lo hago mucho, me apoyo mucho en colegas, gente que he conocido, y así como cuando se acercan a mí para pedirme cosas que quizás yo ya he trabajado más, lo mismo hago y me parece que y lo recomiendo porque realmente se arman círculos y espacios de apoyo entre colegas que son muy importantes. Bueno, en mi caso surgió a partir de la iniciativa de la Secretaria General, que dijo, bueno, estamos haciendo un montón de cosas y no las estamos comunicando o las estamos comunicando mal. Hay que modernizar esto, hay que modernizar la comunicación del sindicato. Y bueno, duró casi 7, 8 meses fácil el trabajo de rebranding, antes de hacerlo visible. Sí, fue mucho, desde pensar el textito que va en la web que dice beneficio, lo que va abajo, bueno, pensar eso, cuál puede ser la mejor opción, barajar opciones, barajar colores, cuál puede ser la mejor paleta cromática, cuál puede ser la mejor tipografía, por qué. Sí, fue un trabajo quizá bastante denso en su momento, pero bueno, después cuando uno ve el resultado es hermoso. Y bueno, y quiero destacar que acá Cristian decías que, bueno, que quizá no es tan importante lo teórico, que le damos mucha bolilla y todo eso. Sí, quizá uno lee Althusser y como que te abatata, te asustás, te sirve bastante. Yo como oyente la verdad que me sirvió un montón, porque nosotros estábamos en todo este proceso de rebranding y me servía escuchar las clases, leer la bibliografía y todo eso. Así que bueno, pero sí, cuando bajas a la práctica todo eso es otra cosa. Bueno, les agradecemos un montón a Federico y a Antes que se vayan, perdóname, ¿te escuchas? Faltan 5 minutos, Ezequiel. 2 minutitos. Quiero remarcar 2 cosas de lo que dijeron, que me las anoté para compartir. Más que nada lo de Agustina. Quiero remarcar de la importancia de los detalles y de la terminación final de todo. Y los últimos detalles son clave porque son la diferencia, seguir pensando, encontrarle la vuelta, cuestiones que aparentemente son menores, hacen la diferencia entre un buen producto, un gran producto o algo más o menos, algo malo. Y voy a dar 2 ejemplos. Cuando hablas del mapa, cuando vos hablaste del mapa de cómo son las seccionales, eso, en principio uno, bueno, piensa una web, hay un montón de cosas, bueno, las seccionales, cómo las mezclo, las presento. Creo que es una cuestión menor, pero es fundamental ver, ¿es un mapita o no es un mapita? ¿Hago un listado o no hago un listado? Si hago un listado, ¿cómo lo hago? ¿Por importancia de tamaño, por cantidad de afiliados, por orden alfabético, ventajas, desventajas? Pongo las 2 opciones, todo eso es que parece menor, un trabajo bien hecho de pensarlo, analizarlo y hacer eso mismo, con cada uno de los elementos que hace la diferencia. Ahora está el mapita más canchero. ¿Cómo? Está el mapita más canchero. Claro, sí, pero es una mapita, pero aún dentro de la mapita hay un montón de opciones que habrás pensado, seguro respecto al mapita, dentro del mismo mapita. Bueno, pensar eso mismo, a fondo, con cada uno de los elementos, sin que uno se abatate y quede sin hacer nada por estar dando vueltas y vueltas a todo, es una diferencia abrumadora. Lo mismo con siempre pensar un poquito más y generar algo más creativo que hace una diferencia. El ejemplo es el ejemplo es obvio que, o sea, pensar siempre elementos, bueno, la básica, hago esto y esto, cuáles son las 3 o 4 conceptos centrales para hacerlo, y repito, no, buscar alguno más. Nosotros hablamos siempre del plan de estructura, eso te ordena, es fundamental. Sin un buen plan y un buen plano
genial, después uno va para cualquier lado y no se aprovecha al máximo. Pero teniendo el mapa, teniendo el plan, después la diferencia la hacemos con pensar todo el tiempo cositas. Como yo tengo el plan, Ezequiel. termino en una frase, terminamos y sigo en la próxima. Sí, yo, porque Agustina se tiene que ir a las 8 y Bien. entonces por eso yo quería cerrar esta etapa agradeciéndote muchísimo la presentación. Me parece que claro, bueno, esto que dice Diego también, ¿no? Que es posible hacer un TIF de producción o de investigación, o que es posible también pasar a la práctica en estas cuestiones. Así que cerramos esta parte, nos conectamos 8 y 10 para terminar a las 9 y trabajamos la parte de redes. Agus, seguimos en contacto. Mil gracias, Fede, sos un genio, gracias por todo. Pues digo, tenemos hoy nuestro espacio de comunicación sindical, tiene una web gracias a vos, así que es una cosa muy importante. Bueno, nos vemos en un ratito. Gracias a